Y la idea de Cuba en Familia surgió cuando nos dimos cuenta que había un grupo de personas, de activistas implicados en Cuba que estaban presos y que no tenían, digamos, ningún apoyo. Entonces, 5 personas, entre las que puedo contar, a Ivette García, Eric Brito, Otto, que es un psicólogo que vive en Panamá, y algunas personas, y yo, decidimos crear Cuba en Familia, cuyo objetivo principal es hermanar familias cubanas de la diáspora con familias cubanas de presos políticos. Cuando digo hermanar, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, nuestro proyecto no es un proyecto, digamos, económico, es decir, no es un proyecto que se dedica a enviar dinero específicamente a la familia. Nosotros pensamos que más que el dinero, que también es importante, las familias necesitaban un acompañamiento espiritual en algunos casos, un hermanamiento de estar presente. Es decir, ya sabemos que estas familias, uno de los objetivos que tiene la seguridad del Estado es aislarla, es decir, a veces ni sus propios familiares los visitan por miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque Cuba en Familia en la actualidad atiende entre 20 y 25 familias, y el número no es exacto porque a veces no las atendemos plenamente, pero sí nos mantenemos en contacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta familia? ¿Y cómo empezó el proyecto? El proyecto empezó cuando comenzamos, estas familias, las madres sobre todo, estaban muy mal. Tengamos en cuenta que los hijos llevaban meses presos todavía, no se habían celebrado los juicios y en muchos casos llevaban 15 días, 3 semanas, hasta 4 semanas sin verlos y tenían un nivel de depresión muy alto, ¿no? Entonces, con Otto y una psicóloga que tenemos dentro de Cuba, a la cual tampoco quiero mencionar porque no quiero crearle ningún problema, nos dimos a la tarea de contactar con estas madres y que tuvieran esta atención psicológica, ¿no? Entonces, el proyecto como tal, damos atención psicológica, damos atención jurídica, ya que también contamos con 2 o 3 abogados, algunos dentro de Cuba y sobre todo 2 abogados importantes fuera de Cuba, y ellos enseñaron a los familiares incluso a crear habeas corpus para cuando el activista es detenido, enseguida llevarlo y que por lo menos que el gobierno sepa que hay alguien que está pendiente de estas familias. Cuba en Familia tiene coordinadores dentro de Cuba en las diferentes provincias que se encargan de, a través de los registros que tiene Prisoners Defender, Cubalex y Justicia 11J, localizar a las familias. Hablamos con estas familias, les hablamos del proyecto y aunque en un principio eran muchas las familias que decían que no porque tenían miedo, hay que señalar que cada vez son más las familias que ellas mismas entran en contacto con nosotros. Ahora tenemos más familias que quieren entrar en el proyecto que las familias que tenemos en la diáspora dispuestas a hacer estos hermanamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias de la diáspora, cuando oyen la palabra hermanamiento, piensan que es un hermanamiento económico. Y nosotros vamos un poquito más allá. Nosotros, nuestro hermanamiento es de acompañamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, pongo un caso concreto. Las familias hacen sus denuncias en las redes, pero ya se sabe que en Cuba los datos y sobre todo la conexión es muy complicada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nos mandan sus denuncias y nosotros lo que hacemos es amplificar estas denuncias, las repartimos por todas las redes y con esto somos la voz de estas familias. También hemos presentado casos de estas familias a las diferentes organizaciones para presentarlo a su vez en la ONU. Ahora mismo Prisoners Defender está preparando un expediente que se presentará en el examen periódico que Cuba tiene que sufrir o al que tiene que exponerse el próximo de noviembre y todas las familias que están dentro del proyecto de Cuba en Familia han presentado sus casos a través del abogado Fernando Almeida, que es también integrante de Cuba en Familia, y todos los casos van a ser llevados ante la ONU y en el comité, en el examen periódico que tiene que pasar Cuba en el próximo noviembre. El objetivo de Cuba en Familia es que estas familias de presos políticos se sientan acompañadas, ayudarlas desde el punto de vista humano, las ayudamos con medicamentos que enviamos
también gracias a otras organizaciones como por ejemplo Medicamentos para Cuba, que es una organización que radica en Valencia y está presidida por Agustín Pi, que además es también miembro de Cuba en Familia y está hermanado con una de las familias del proyecto. Una vez que los medicamentos llegan a Cuba, pues ya entonces tenemos una red que hay que decirlo, es bastante pequeña, con la que movemos los medicamentos dentro de Cuba. Cuba en Familia, tenemos varios grupos de trabajo. Tenemos una comisión que la integramos Ibe García, Eric Brito y yo, que somos los que analizamos todas las familias que nos llegan. Familias nos llegan a través de los coordinadores que tenemos en Cuba, en las diferentes provincias, y también nos llegan, bueno, digamos, una de las cosas que más estamos haciendo es el boca a boca, ¿no? Como los que estamos fuera siempre conocemos o tenemos allegados y les explicamos cuál es el proyecto y hasta ahora todas las familias de la diáspora que nos han llegado de esta vida, ¿no? Uno se hermana, ve cómo es el procedimiento, le interesa, se lo dice a otra familia y así estamos llegando. Una vez que tenemos las familias de la diáspora y las familias de dentro de Cuba, analizamos los perfiles para que el hermanamiento sea, digamos, llegue a buen puerto. Hay que decir que por el momento todos los hermanamientos que hemos empezado han continuado, llevamos un año de vida y los 3 hermanamientos que empezamos al principio, tenemos de esos han fructificado hasta un año después 10 hermanamientos. Como tenemos pocas familias en la diáspora, lo que estamos haciendo es que las familias, aquellas que no podemos hermanar, las atendemos directamente del proyecto. ¿Cómo las atendemos? Pues tenemos varios grupos de trabajo en chat, sobre todo en Telegram, y le vamos solicitando información. Si necesitan algún medicamento, si necesitan alguna información específica desde el punto de vista legal o si necesitan algún tratamiento desde el punto de vista psicológico.